Hermano mío, me siento tremendamente desilusionado, dijo a Juan uno de sus alumnos. Enfermé y mi pastor me animó a hacer un pacto con Dios y a entregar a éste todo el dinero que tenía. Me prometió que en breve el Señor me concedería todo lo que yo deseaba, salud y prosperidad, ya que Dios estaría obligado a cumplir su parte del acuerdo. La bendición comenzaría a fluir y desaparecería la maldición. Han transcurrido 5 meses desde el día en que hice el pacto con Dios, pero nada ocurre. Hermano Juan, ¿es porque estoy en pecado? Durante los años 50, en los Estados Unidos de Norteamérica, aparecieron varios evangelistas capacitados con los dones de sanidad. El éxito de sus campañas se podía apreciar en las multitudes que llegaban hasta los más grandes recintos del país para recibir la curación de sus enfermedades. Una de las figuras más sobresalientes en este terreno fue Oral Roberts, quien transmitía sus campañas por televisión a muchas partes. Pero debido a los altos costos que demandaba esta empresa, el evangelista se vio en la obligación de usar métodos para recaudar fondos. De este modo, Robert elaboró el concepto de que el dar es como sembrar una semilla, que después, al cosecharla, producirá una abundante prosperidad material, que como la semilla sembrada en la tierra fértil se multiplica en la siega, así se multiplican las ofrendas de los creyentes que dan generosamente. Con esta idea en las mentes, el dinero de las ofrendas aumentó y la celebración de los cultos se modernizó, integrándose toda suerte de adelantos tecnológicos. Los viejos instrumentos musicales fueron desplazados por guitarras eléctricas, bajos, baterías y teclados. Los viejos locales de las ciudades principales donde se celebraban los cultos se transformaron en lujosos templos evangélicos. La tradicional predicación callejera tuvo que dar paso a la transmisión radial y televisiva del mensaje evangelístico, para así ponerse al día. Esta revolución tuvo 2 efectos principales. En primer lugar, el evangelismo masivo cosechó excelentes frutos, ya que las estructuras tradicionales que se hacían cada vez más legalistas se ventilaron un poco y el rostro del evangelio se hizo más alegre y actualizado. No obstante, el otro efecto no fue tan alentador, puesto que todos estos cambios tuvieron un costo económico demasiado alto para un grupo no muy numeroso de población. Arriendos de locales, publicidad televisiva, uso de espacios radiales y la compra de medios de comunicación propios se convirtieron en las razones principales para levantar ofrendas o pagar los diezmos. Cuando las excesivas sumas no lograban cubrirse, había que echar mano de lo que fuera para generar los fondos. Y es aquí donde las promesas de los maestros de la prosperidad, al igual que los inicios del movimiento, sirvieron como una herramienta para obtener el dinero que el nuevo sistema necesitaba para mantenerse en pie. La generosidad del pueblo cristiano despertó ambiciones oscuras en hombres sin escrúpulos, sobre todo predicadores, que no dudaban en hacer promesas de gran prosperidad a los que se desprendieran de sus bienes materiales para apoyar su ministerio. Fue entonces cuando, sin solicitarlo, el Evangelio de la prosperidad había llegado a las iglesias de América. Pero aunque tuvo sus comienzos en los años 50, fue al final de los años 70 cuando se consolidó en los Estados Unidos este movimiento de carácter internacional conocido como Teología de la Prosperidad, Movimiento de la Fe, Palabra de Fe, Confiésalo, Recíbelo o Evangelio de Riquezas y Éxito. Veamos ahora qué es lo que enseña este movimiento. Esta nueva corriente de pensamiento evangelístico enseña que la salud, las riquezas materiales y todo bienestar terrenal son siempre una bendición directa de Dios y una prueba irrefutable de que el hombre vive en santidad y que cuenta con el favor de Dios, mientras que la enfermedad, la pobreza o cualquier aflicción son pruebas evidentes de que el hombre no está a cuentas con Dios. Es decir, la prosperidad material, la salud y el éxito son siempre bendiciones de Dios, mientras que las aflicciones y las necesidades son maldiciones o castigos de Dios. En un artículo, el presidente del Instituto Bíblico Pentecostal de Chile explica cómo los defensores del Evangelio de Prosperidad aplican el siguiente principio. El motivo no es dar a Dios, sino invertir dinero en el reino de Dios para recibir mucho más a cambio, prosperar y llegar a ser ricos.
Dios no tardará en cumplir su voluntad de bendecir a aquellos que le honren, y honrar a Dios se traduce en ofrendar y pagar fielmente los diezmos al evangelista o al ministro de turno, que según ellos es el elegido por Dios. Sin lugar a dudas, este evangelio es un evangelio que exalta el materialismo, las riquezas terrenales, envolviéndolo de un manto de dudosa espiritualidad. Ahora bien, examinando esta enseñanza de la prosperidad, me he dado cuenta que ya creían en ella los amigos de Job, pues estos afirmaban que la ruina económica, la enfermedad y las demás aflicciones de Job eran castigos de Dios por causa de sus pecados. Pues a quien vive en santidad, decían ellos, no le puede sobrevenir ningún mal. Bildad se atrevió a decir a Job que Dios mató a sus hijos por el pecado de ellos, e insinuó que su deprimente estado era porque no tenía un corazón limpio, pero que si se limpiaba, Dios le prosperaría. Y no solo los amigos de Job, sino también los apóstoles, en sus primeros pasos en la fe creían en esta doctrina, pues viendo estos a un hombre ciego de nacimiento, preguntaron a Cristo diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los apóstoles creían que toda enfermedad era castigo de Dios, una señal de maldición de Dios sobre el hombre. Pero Jesús, con su respuesta, rompió el concepto de los apóstoles. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan capítulo 9, 1, 2 y 3. Esencialmente, según los defensores del Evangelio de la prosperidad, los métodos para alcanzar el éxito y las riquezas materiales son: primero, tener fe, porque según esta doctrina, la pobreza y la enfermedad es siempre por la falta de fe. Segundo método para alcanzar el éxito y las riquezas materiales, según esta teología: confesar audiblemente ciertos versículos bíblicos. Es decir, usan la Biblia como talismán, como que fuera mágica. También la magia blanca utiliza las Escrituras y el nombre de la Trinidad para hacer sus conjuros. Pero no os engañéis, pues así como está el maligno tras la magia negra, también está tras la magia blanca, pues esta es el mismo perro, pero con distinto collar. Tercer método para alcanzar el éxito y las riquezas materiales, según esta teología: confesar lo que se desea. Según esta teología, lo que confieses te vendrá. Si confiesas cosas negativas o desgracias, éstas te sobrevendrán, dicen ellos. Si confiesas cosas positivas, éstas te vendrán. Esto es realmente ridículo, ¿no te parece? Cuarto método para alcanzar el éxito y las riquezas materiales: visualizar lo que se desea. Visualizar en la mente las cosas materiales que se deseen y orar pidiéndoselas a Dios. Quinto método para alcanzar el éxito y las riquezas materiales: atar y reprender espíritus demoníacos que se supone impiden que vengan las riquezas. Es decir, el que es pobre lo es por la intervención de los demonios. Y sobre todo, el sexto método para alcanzar el éxito y las riquezas materiales es, según ellos, ofrendar. Y si es posible, abundantemente, pues ofrendando grandes cantidades de dinero a cualquiera de estos grupos, se promete que Dios lo devolverá en forma sobrenatural y multiplicada, incluso por 100. Un líder muy conocido marca lo que ellos llaman la ley de la incubación espiritual. Indica 5 pasos a seguir para conseguir lo que se desea. Primero, hacerse una meta bien clara. Segundo, dibujar, imaginándose, un cuadro mental que sea vívido y gráfico. Tercero, visualizar el éxito. Cuarto, incubar esa meta en el alma hasta su realización. Y quinto, traerla a la existencia mediante el poder creativo de la palabra hablada o la confesión. Es decir, se invita al poder de la mente y de la autosugestión a través de confesiones, y no a la oración, a la súplica, a la rendición y a la confianza en Dios, como bien marcan las Escrituras. Cientos de miles de creyentes
Digo textualmente las frases que algunos de estos predicadores han dicho, pero no los nombres de quienes las han dicho, para no desvirtuar la imagen de aquellos que posiblemente sean auténticos hombres de Dios, pues no creo que todos los que enseñan esta doctrina sean falsos maestros. Además, este estudio no va contra los hombres de Dios, sino contra aquello que entiendo es una herejía que está distorsionando el verdadero concepto del Evangelio de Cristo, manchando la imagen de las iglesias evangélicas cara al mundo y frustrando la fe de muchos cristianos. Algunas de las frases mencionadas por los defensores de la teología de la prosperidad son las siguientes. Escucha con atención. Elohí es el dueño de todo, por tanto sus hijos también deben tenerlo todo. Jesús es rey y los hijos de Elohim son príncipes que deben tener lujos de príncipes. Escucha esta frase. Los verdaderos creyentes que son pobres materialmente están deshonrando a Dios. Si agradamos a Dios seremos ricos. Da $10 y recibirá $1,000. Da $1,000 y recibirá $100,000. ¿Cuán grande puede ser una devolución centuplicada? Dé una casa y recibirá 100 casas. Dé un avión y recibirá 100 veces el valor del avión. Dé un vehículo y la devolución será todos los vehículos que va a usar durante toda su vida, porque el Evangelio es un tremendo negocio, dicen ellos. Otra frase es la siguiente. ¿Puedo mandarle a Dios, no rogarle, que cambie los billetes de $1 por billetes de $20? Envíame la mayor cantidad de dinero que puedas, dijo un evangelista. Siembra lo mejor de tus semillas. Tú no tienes un Dios en ti, tú eres un Dios. Posiblemente esta frase se está refiriendo a que el hombre tiene el poder para crear con tan solo confesar lo que se desea. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, recibí poder. ¿Sabían ustedes que el poder de Dios es para hacer dinero? La prosperidad económica es señal de perfección. Lo que usted confiesa tiene poder. Su confesión va a hacer que se comience a soltar la prosperidad en el cielo y que usted empiece a vivir en prosperidad. Otra de las frases es la siguiente. El dinero no es otra cosa sino vida espiritual. El arma secreta de la iglesia es el dinero. Un predicador de radio intentaba recoger una buena ofrenda para su ministerio. Mientras exponía la parábola del sembrador decía: la semilla que el sembrador esparcía es una representación espiritual de tus diezmos y de tus ofrendas. Los 4 tipos de terrenos son 4 clases de iglesias. Tu prosperidad económica depende del terreno en el cual tú deposites la ofrenda o la semilla. Si lo haces en una iglesia pequeña, poco vas a obtener, un 30% de las ganancias. Pero si siembras en nuestro ministerio, recibirás el 100 por 1, porque este ministerio es buena tierra. ¡Qué sinvergüenza! Escucha esta última frase. Ser pobre es un pecado. Vuelvo a repetir. Ser pobre es un pecado. ¿Qué os parecen las frases mencionadas? Descarado, ¿verdad? El trasfondo de estas enseñanzas es totalmente contrario a lo que enseñan las Escrituras, y los efectos son destructivos. Quiero resaltar al menos 8 puntos importantes sobre el trasfondo de esta herejía, lo que hay detrás de esta enseñanza que nada tiene que ver con la Sagrada Escritura. Primero, se enseña un evangelio de fantasía que lleva a los creyentes a la frustración cuando llega la realidad, es decir, cuando llega la necesidad, la enfermedad y el dolor. Segundo, se enseña el engañoso poder de la autosugestión a través de la imaginación y la confesión. Tercero, se incita a ofrendar por amor al dinero y no por amor a Dios y a los necesitados. Es decir, se suprime el amor verdadero por egoísmo y por avaricia. Cuarto, se insinúa que el hecho de que Cristo se haya hecho maldito para que nosotros fuésemos benditos no basta para ser libres de la maldición del pecado. Es imprescindible, según ellos, dar el diezmo y ofrendar,
pues de lo contrario seguiremos siendo malditos. Quinto, manipulando las Escrituras, despojan económicamente a los creyentes más ingenuos, no para ayudar a los pobres, que esto sí es bíblico, sino para enriquecerse ellos mismos. Sexto, distorsiona la imagen del verdadero evangelio, puesto que lo presentan como una empresa para ganar dinero. Séptimo, anulan la soberanía de Dios, pretendiendo convertirle en un siervo de sus declaraciones. Y octavo, venden milagros y salvación por dinero, anulando de esta manera lo que las Escrituras enseñan, que la salvación no es una paga a nuestro trabajo, ni una recompensa por nuestras obras, ni un premio por nuestro esfuerzo, pues en semejantes casos tendríamos de qué gloriarnos, sino que más bien la salvación es un regalo y una herencia para que la gloria no sea nuestra, sino de Dios, y sobreabunde la acción de gracias. Las recompensas, los premios y los salarios no se agradecen, pues son merecidos, pero lo que recibimos como regalo o como herencia exigen acción de gracias. Y esto es la salvación, un regalo de Dios, una herencia que Cristo consiguió para nosotros. Toda la gloria es para Dios. Pero si tengo que ofrendar y diezmar para ser bendito, entonces, ¿dónde está la gracia de Dios? Diezmar es bueno y ofrendar es un deber, pero relacionar dinero y ofrendas con la salvación es legalismo puro, una herejía que infecta seriamente la gracia de Jesucristo. No, Dios no funciona con monedas. Dios no es ese mimo que encuentras inmóvil en el parque de tu barrio que solo se mueve o reacciona si le echas unas monedas. Tampoco es una máquina de refrescos a la cual tienes que introducir €1 para que te dé una Coca-Cola fría. A Dios nadie le mueve con dinero, ni con palabras bonitas, ni con una falsa humildad, ni siquiera con las lágrimas. Dios no puede ser manipulado por nada ni por nadie. Dios es soberano, pero a un corazón contrito y humillado, Dios no lo menosprecia. Como dijera el salmista, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Toda la gloria es para Dios. Cualquier estudiante serio de la Biblia se puede dar cuenta que la esencia del cristianismo ha sido suplantada por un sistema materialista y egoísta, en el que se utiliza el Evangelio y el nombre de Dios como un medio para obtener riquezas y éxito, mientras se fomenta y manipula la avaricia de los oyentes para estimularlos a dar dinero a sus organizaciones. Esto quiere decir que el movimiento de la prosperidad, al definir el Evangelio en sus propios términos, manipula la Biblia y algunos conceptos cristianos para llevar a la gente al paganismo característico de nuestra sociedad consumista. En otras palabras, se trata de materialismo cristianizado y no de cristianismo legítimo. La teología de la prosperidad no enseña a los creyentes las virtudes de la humildad y la piedad, más bien parece un cursillo profundo sobre cómo hacerse rico a costa del cristianismo. Ahora bien, ya hemos analizado a grosso modo las entrañas de la teología de la prosperidad. Vamos ahora a darle al interruptor para encender la luz, es decir, vamos a abrir las Escrituras. Pues Dios no nos ha llamado a dar puñetazos a las tinieblas, sino a encender la luz. Esta ya se encarga de disiparlas, pues la luz en las tinieblas resplandece. Veamos. ¿Prometen las Escrituras ausencia de dolor o aflicción para los cristianos? O lo que es lo mismo, ¿prometió Cristo en alguna ocasión plenitud de felicidad en la tierra? Los defensores de la teología de la prosperidad, al igual que muchos predicadores de nuestra misión, enseñan desde los púlpitos un evangelio de fantasía. Prometen salud inmutable en la tierra, éxito en todos los aspectos, economías abundantes y felicidad plena en la tierra. Es decir, hacen castillos en el aire que luego la realidad misma derriba por sí sola. Todo esto ha provocado confusión y frustración.
incluso ha creado dudas sobre la existencia y la presencia de Dios con nosotros. Ser tan positivo ha resultado muy negativo. El Evangelio no es, como algunos enseñan y creen, una burbuja de felicidad que nos aísla de todas las aflicciones humanas o naturales. Es un error pensar que, puesto que tenemos como Padre a un Dios amoroso y todopoderoso, estamos exentos de cualquier tipo de aflicción terrenal. Jesús, que ni miente, ni se equivoca, ni se arrepiente, dijo: «En el mundo tendréis aflicción». Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, les exhortaba a que permanecieran en la fe, diciéndoles: «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos». No es que necesitamos sufrir para entrar en el cielo, sino que desde nuestra conversión hasta la entrada en el reino de Dios pasaremos por muchas tribulaciones. Pedro también enseñó: «Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese». Según Pedro, no nos debe parecer extraño que los cristianos suframos. Si ahora mismo tú estás sufriendo, no pienses que el Evangelio de Cristo ha fracasado, pues el Evangelio del Señor no fracasa. Lo que ha fracasado es el Evangelio fantástico que nosotros nos hemos inventado. Es el mismo apóstol quien añade: «Y puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento». Quien sabe y acepta que tiene que pasar por tempestades, no se sentirá defraudado en la fe cuando éstas lleguen, pues psicológicamente ya está, como dice Pedro, armado y preparado para afrontarlas. Pablo también dijo: «Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes». Pablo no solo predecía días de gloria para la iglesia, sino también predecía días malos. Por eso mismo nos advierte a los cristianos a que los esperemos armados y fortalecidos, para así estar firmes cuando dichos días malos lleguen. Espera siempre lo mejor, pero no olvides también estar preparado para lo peor. El escritor a los Hebreos escribió: «¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Algunas mujeres recibieron sus familiares muertos mediante resurrección». Pero también el escritor a los Hebreos dice: «Mas otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe». Hebreos capítulo 11. Como hemos leído, conquistar reinos, hacer justicia, alcanzar promesas, tapar bocas de leones, apagar fuegos impetuosos, sacar fuerzas de debilidad, poner en fuga a los enemigos y resucitar muertos por la fe es bíblico. Pero ser apedreado, ser aserrado, muerto a filo de espada, puesto a prueba, sufrir azotes, cárceles, angustias, hambres y andar en cuevas y en cavernas, esto no es antibíblico. Pues como vemos en esta escritura, tanto los que experimentaron glorias y éxitos como los que sufrieron lo indecible fueron hombres de gran fe y de buen testimonio, de los cuales, como dice el pasaje bíblico, el mundo no era digno. Como vemos, sufrir no es antibíblico. Ahora bien, Cristo dijo:
No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin el permiso de vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo capítulo 10. Aquí Cristo no estaba prometiendo que nunca caería un pajarillo a tierra, pues como vemos, los pajarillos caen. Tampoco estaba prometiendo que nunca caería un cabello de nuestra cabeza, pues el cabello se nos cae. Entonces, ¿a qué se refería Cristo con estas palabras mencionadas? Lo que Cristo quería decir lo podemos entender con la frase: ni uno de ellos cae en tierra sin el permiso de mi Padre. Ahí está. Es decir, Jesús estaba diciéndonos: no temáis, vuestro Padre tiene el control. Yo lo creo. Dios tiene el control de aquellos y en aquellos que le aman y que viven rendidos a su voluntad. Cristo no estaba prometiendo ni afirmando que los cristianos nunca íbamos a padecer aflicciones, sino que el Padre tiene el control en aquellos que le amamos. Yo así lo creo. Yo creo que la vida de quienes amamos y honramos a Dios no está a merced de la suerte, ni del azar, ni de la casualidad, sino que esencialmente nuestras vidas están en nuestras manos y en las manos de Dios. Como está escrito: echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Toda la gloria es para Dios. Por tanto, ese evangelio fantástico y de plena felicidad que enseña la teología de la prosperidad no es en ningún modo el evangelio que enseñaron Cristo y los apóstoles. Es un evangelio sin fundamento bíblico, ilusorio y ficticio, que fomenta la frustración y la duda en los verdaderos y sinceros creyentes. Estos hombres que enseñan la teología de la prosperidad no saben o no quieren marcar la diferencia que existe entre los términos risa y paz. La carcajada se asienta en la boca y va unida con una circunstancia relativamente agradable, en ocasiones de carácter material o pecaminoso. De lo contrario, la paz es patrimonio del corazón y no depende de las circunstancias, sino de una limpia conciencia y de la relación con Dios. Cristo nunca prometió llenar nuestra boca de carcajadas, sino nuestro corazón de paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no os la doy como el mundo la da, dijo Jesús. La paz que Cristo da no depende de las circunstancias externas. Hay quien tiene momentos en los que ríe a carcajadas, pero tiene amargura en el corazón. Pero en Cristo Jesús es posible tener paz incluso llorando. Es posible tener el corazón rebosando de paz, aun cuando los ojos rebosan lágrimas. Los defensores de la doctrina de la prosperidad enseñan que los cristianos deberían ser ricos económicamente. Algunos de los líderes de esta teología han dicho: Elohim es el dueño de todo, por lo tanto, sus hijos también deben tenerlo todo. Los verdaderos creyentes que son pobres materialmente están deshonrando a Dios, dicen ellos. Si agradamos a Dios, seremos ricos, porque ser pobre es un pecado. Como vemos, para estos líderes la pobreza es una prueba irrefutable de que el hombre no cuenta con el favor de Dios, y que la riqueza del rico es una prueba irrefutable de que tal individuo sí está agradando a Dios y que cuenta con su favor. Es decir, la riqueza es una prueba de bendición, la pobreza es una prueba de maldición. Pero, ¿enseñan realmente esto las Sagradas Escrituras? Primero hemos de aclarar que no es pecado que un cristiano o ministro del Evangelio sea rico económicamente. De hecho, las Escrituras declaran que hay riquezas que son bendiciones dadas por Dios. Así está escrito: que Dios dé a un hombre riquezas y posesiones, permitiéndole también comer de ellas, tomar su porción y gozarse de su duro trabajo, esto es un don de Dios. Eclesiastés 5:19. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, porque Dios le había dado muchas riquezas. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 27. Y no solo enriqueció Dios a Ezequías, sino también a Abraham, a Salomón, a Job, etc. Porque las riquezas en sí mismas no son pecado. Ahora bien,
Cuando Dios hace rico a un hombre, no lo hace para que éste presuma, ni para alimentar su ego, ni para menospreciar a los menos desfavorecidos, ni mucho menos para satisfacer la vanidad y los deseos pecaminosos de la carne, sino para dos propósitos nobles. Primero, para que el creyente y su casa no sufran necesidades, y segundo, para que tenga que compartir con los necesitados y la obra de Dios, como está escrito: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios capítulo 4, versículo 20. Sed de ellos, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y el propio Jesús dijo al joven rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Notad, a los pobres, no a los ministros del Evangelio, que tratan de enriquecerse con el dinero de los santos. Es decir, cuando Dios enriquece a un cristiano, lo hace con el mismo propósito con el que da algún don espiritual. Es decir, cuando Dios enriquece a un cristiano, lo hace con el mismo propósito con el que da algún don del Espíritu, para la bendición personal, para el progreso del Evangelio y para bendecir a los hombres, y nunca para presumir ni para alimentar la vanidad, como dicen los predicadores de la superfe o la teología de la prosperidad. Uno de estos defensores de la teología de la prosperidad dijo: los hijos de Elohim deben tener lujos de príncipes. Y otro de ellos dijo con sobrada chulería y menosprecio a los más pobres lo siguiente: usted puede hablar mal de mí todo lo que usted quiera mientras yo manejo mi coche de lujo, el cual está completamente pagado. Diga lo que le dé la gana, bocón, lo que le dé la gana, no me molesta en lo más mínimo. Esto es vergonzoso. Esto no es lo que enseñaba Pedro, el cual dijo: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La avaricia, la presunción y el menosprecio a los pobres es pecado. Una cosa es que Dios me enriquezca, y otra bien distinta es que yo viva obsesionado en hacerme rico y ponga las riquezas materiales antes que a Cristo, a la familia y a la obra de Dios. Pablo afirmó en su carta a los Efesios que la avaricia es idolatría, y el colmo de la avaricia es que un ministro del Evangelio manipule las Escrituras y a las personas de buena fe para sacar beneficios económicos. Dios nos aconseja: no te afanes en hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Por qué hemos de ser prudentes y desistir? Pablo nos lo aclara: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las riquezas que da Dios no estropean a nadie, pero sí las que conseguimos con nuestro afán o las que nos da el diablo, como está escrito: con tu gran sabiduría has engrandecido tus riquezas mediante tu comercio, y tu corazón se ha enaltecido a causa de tus riquezas. Jesús dijo: y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Y también aseguró: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. La teología de la prosperidad enseña que todos los cristianos deberían ser más o menos ricos, porque los creyentes pobres deshonran a Dios. Pero vamos a ver, ¿ser pobre es antibíblico? En ninguna manera. De hecho, los pobres abundaban en la iglesia antigua. Pablo dijo: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados,
en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Segunda de Corintios capítulo 11. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Romanos capítulo 15, versículo 26. El propio Jesús profetizó: a los pobres siempre les tendréis. Y a la iglesia en Esmirna dijo: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Apocalipsis 2, 8 y 9. Los cristianos de Esmirna eran pobres económicamente, pero ricos en la fe. Me viene a la memoria un hecho histórico. Cuando Santo Tomás fue a visitar a un papa y este estaba contando una gran cantidad de dinero, le dijo el papa a Santo Tomás: ¿has visto, Tomás? No podemos decir como dijo Pedro y Juan: no tenemos oro ni plata. Y Santo Tomás le respondió: es cierto, pero tampoco podemos decir como dijo Pedro: levántate y anda. No estoy diciendo que todos los pobres son espirituales y todos los ricos son carnales, ya que la espiritualidad nada tiene que ver con nuestras cuentas corrientes. Tampoco estoy diciendo que nos gloriemos en la pobreza, pues vivir en la pobreza no es nada glorioso. Hay quien sufre muchas necesidades y se gloría de ello, afirmando que su extrema pobreza es la voluntad de Dios, cuando en realidad, en muchos de los casos, la pobreza es por la pereza, por negarse a trabajar con sus propias manos. Dicen que ellos esperan en el Dios de los milagros, pues son hombres de gran fe, cuando en realidad son hombres perezosos. Ciertamente, bueno es esperar en el Dios de los milagros, pero no es correcto estar siempre esperando milagros de Dios. Cuando hubo gran sequía en Israel, Dios proveyó milagrosamente a aquella viuda de Sarepta y a su hijo los que estos necesitaban. No para presumir, pero sí lo suficiente como para poder sobrevivir. El aceite y la harina fluía de las tinajas milagrosamente. Pero Elías le había profetizado: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija menguará, hasta el día en que Jehová haga llover de nuevo sobre la tierra. El término hasta indica que el milagro no iba a ser para siempre. Así que el milagro fluyó mientras había sequía en Israel. Pero cuando Dios abrió de nuevo los cielos, el milagro cesó y la viuda y su hijo tuvieron que volver a trabajar con sus propias manos, como hacen todos los mortales, sujetándose a las leyes de la naturaleza, las cuales ponen equilibrio en la tierra para que todos los humanos tengamos lo necesario para vivir. Porque el milagro es la excepción, trabajar con las propias manos es la norma. Pablo dijo: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y a la iglesia de Tesalónica les escribió lo siguiente: procurad tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y en su segunda carta a esta misma iglesia dijo: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros los apóstoles no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Hay quienes sufren pobreza porque no quieren trabajar. Hay otros que están en grandes apuros económicos por no saber administrar lo que ganan con sus manos. Pero hay otros que viven abrumados por tantas letras porque no se conforman con satisfacer sus necesidades, sino que también quieren satisfacer sus vanidades. No se contentan con el sustento y el abrigo, sino que quieren tener 2 vehículos, 3 teléfonos móviles de última generación, muebles lujosos, varios ordenadores, ropas de marca, etc. Son personas que quieren tener una vida de ricos,
cuando en realidad no lo son. Lo que quiero decir es que si trabajamos con nuestras manos, administramos con inteligencia nuestro dinero y no nos dejamos llevar por las vanidades y por esta sociedad materialista, no nos faltará lo necesario para sobrevivir y para ayudar económicamente a la obra de Dios. Pues no solo contamos con nuestros recursos, sino también con el Dios de los recursos, el Dios de toda provisión. En todos los tiempos han existido hijos de Dios que han vivido en pobreza, pero Dios siempre les amó y nunca les abandonó ni les desamparó. Ya en el pueblo de Israel, Dios dejó leyes que ampararan a los pobres. Así está escrito: pero el séptimo dejarás la tierra sin cultivar y vacante, para que coman de ella los necesitados de tu pueblo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Y cuando seguéis las mies de vuestra tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni recogerás las espigas en tu campo segado. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás las uvas caídas de tu viña. Las dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Jehová, vuestro Dios. Nunca desamparó Dios a los suyos en el pasado, ni lo hará tampoco en el futuro. Como está escrito: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos capítulo 3. ¿Veis vosotros mucho más que estas aves? Considerad los lirios, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Trabaja con tus manos, ministra el dinero con inteligencia. No te dejes llevar por esta sociedad consumista ni por tus vanidades. Y sobre todo, busca el reino de Dios y su justicia. Es decir, vive rendido a Dios y Él suplirá tus necesidades. Yo creo en Dios. Ahora bien, ser pobre ni es antibíblico ni es una deshonra, como dicen los exaltadores de la vanidad. Lo que sí es antibíblico es el afán por enriquecerse y poner el dinero antes que a Dios. Y lo que realmente es una deshonra para el Evangelio de Cristo y para las iglesias evangélicas es que haya hombres manipuladores como estos que se aprovechan de sus ministerios e incluso se atreven a usar el nombre de Cristo para enriquecerse ellos mismos, empobreciendo a otros. Es cierto que Dios enriqueció a algunos de los que le siguieron, pero jamás exhortó a nadie a buscar las riquezas materiales. Más bien, nos exhorta a buscar las riquezas espirituales. Jesús dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come y bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. No os hagáis tesoros en la tierra, dijo el Señor, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Pablo escribió: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Dios Padre. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. No estoy predicando en contra del dinero, el cual no es malo en sí mismo, sino contra la codicia, contra el afán de hacerse rico, contra los manipuladores de las Escrituras, contra los que usan el Evangelio y el nombre de Cristo para enriquecerse, y contra el Dios Mamón,
el Dios del dinero. El hombre espiritual no tiene a Dios como algo más en su vida, pues esto le llevaría a descuidar su vida espiritual. Tampoco pone a Dios como lo único, pues esto le llevaría al fanatismo religioso, a cometer el error de descuidar su trabajo y sus deberes como esposo, como padre, como hijo, etc. El hombre de Dios equilibrado por el conocimiento de las Escrituras tiene a Dios como lo primero. El cristiano sensato sabe bien que, al igual que a Israel, Dios no le pide toda su cosecha, pero sí las primicias. No le pide todo el ganado, pero sí el mejor de los corderos. El hombre del cielo huye de las vanidades de la carne, pero persigue las cosas del espíritu, y más que resignarse, sabe contentarse con el sustento y el abrigo que Dios le da. Al menos este fue el consejo que Pablo dio a Timoteo. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, dijo Pablo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, que me estás escuchando, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La teología de la prosperidad afrenta al pobre y exalta al rico. Pero Santiago afirmó que el menosprecio a los pobres es un pecado serio, un pecado que Dios no pasará por alto. Así está escrito: hermanos míos, tened la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sin hacer distinción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atendéis con respeto al que lleva ropa lujosa y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le decís, quédate allí en pie, o siéntate aquí a mis pies, ¿no estáis haciendo excepción de personas? ¿No hacéis distinción entre vosotros y no venís a ser jueces con malos criterios? Amados hermanos míos, oíd, dice Santiago, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago capítulo 2. En la iglesia de Cristo no ha de haber excepción de personas. Las ropas, el oro o las riquezas no hacen más grande a nadie, sino el amor, la humildad y la santidad. Bien dijo Salomón, hay quienes presumen de ricos y no tienen nada, y hay quienes pasan por pobres y tienen muchas riquezas. El envanecimiento y el desprecio son patrimonio de la estupidez, la humildad lo es de la inteligencia. Santiago, que no predicaba lo que el pueblo quiere oír, sino lo que Dios quiere decir, para animar a los pobres que estaban siendo humillados y bajar los humos a los ricos envanecidos, dijo, el hermano de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Pues se levanta el sol con su calor y seca la hierba, y la flor se cae, y su bella apariencia se desvanece. De igual manera también se marchitará el rico con todos sus negocios. Ahora bien, posiblemente lo más aberrante que la teología de la prosperidad enseña es que dicen que el que no ofrenda o diezma está o será maldito, pero que si da su dinero a las misiones evangélicas, preferiblemente a las que ellos representan, entonces serán benditos por sus buenas obras, puesto que está dando lo que Dios les impone. Hace unos meses, uno de estos predicadores, muy famoso, me conservo el nombre para no desvirtuarle, vino a una convención a España y se atrevió a decir desde el púlpito que el creyente que no ofrenda o diezma está maldito. Estos personajes aún dan vigencia al capítulo 28 de Deuteronomio, donde Dios promete a Israel bendiciones materiales para los obedientes a la ley mosaica, pero terribles maldiciones para los desobedientes a ella. También sacan de contexto Deuteronomio
8:18, donde Moisés dijo a Israel: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Pero uno de los pasajes que más utilizan estos hombres para manipular a los hombres de buena fe es el que está escrito en Malaquías capítulo 3, 7 al 10, donde Dios dijo al pueblo judío: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El hombre de Dios que no quiere cometer el terrible pecado de forzar las Escrituras para que digan lo que él quiere que diga, sino que busca la verdad con sinceridad, se dará cuenta de que los textos que acabamos de leer de Deuteronomio y Malaquías se refieren a un pacto de obras que Dios hizo exclusivamente con Israel y para la pasada dispensación de la ley, y que para nada tiene que ver con el pacto presente que Dios ha hecho con la Iglesia, el cual es un pacto de fe y de gracia y no de obras. Al aplicar el pacto de obras a la Iglesia, estos hombres pasan por alto Hebreos 8:13, donde el escritor anónimo dice: la entrada del nuevo pacto, la gracia de Cristo, ha dado por viejo al primero, la ley de Moisés, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En otras palabras, el antiguo pacto ha sido reemplazado por el nuevo, y sus implicaciones no están vigentes. Hoy tenemos un pacto mucho mejor, basado, como dicen las Escrituras, sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Prójimo como a vosotros mismos. Y Pablo dijo: cada uno aparte para ofrendar para los pobres conforme Dios le haya bendecido económicamente. Y Abraham y Jacob diezmaban cuando Dios aún no había dado la ley mosaica, la cual establecía para Israel la obligación de dar los diezmos. Quien ofrenda y diezma, bien hace, y se lo hace con humildad y por amor, y no con el pretexto de establecer una base que obliga a Dios a premiarle, será bendecido por ello en la tierra y recompensado en el cielo. Por tanto, exhortamos y animamos a los creyentes a ofrendar para la obra de Dios y a honrarle con su dinero. Pero lo que no debemos hacer es imponer el diezmo, las ofrendas ni ninguna otra buena obra como un requisito para ser salvo, pues esto es contrario a la gracia, en la que el creyente es salvo por Cristo y solo por medio de la fe y no por medio de las obras. Quien estudia la gracia ha de hacer la diferencia entre las palabras bendecido y bendito. No es lo mismo ser bendecido por Dios que ser bendito en Cristo. La bendición es una intervención divina en un momento específico para usarnos o darnos algo que necesitamos. Pero ser bendito es una posición de privilegio inalterable para todos aquellos que están y permanecen en la fe de Cristo. Y no depende de las buenas obras ni de lo que ofrende o diezme, pues es por pura gracia, para que si alguno se quiere gloriar, que se gloríe en Cristo. Por eso cuando Dios llama a Abraham, le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Notad que no dice serán bendecidas, sino benditas. Y es que cuando Adán pecó, el hombre cayó bajo la maldición del pecado y de la culpa, pero Dios prometió a Abraham darle un hijo que libraría al hombre, tanto judío como gentil, de la maldición del pecado. En tu simiente serán benditas todas las naciones, es decir, en Cristo Jesús, que es hijo de Abraham según la carne, cambiaría nuestra posición de malditos por la posición de benditos. Como está escrito, Él, siendo bendito, se hizo maldito para que nosotros, siendo malditos, seamos benditos en Él. En el primer Adán, el hombre fue hecho maldito, pero en el postrer Adán, los que creemos en Él, somos declarados benditos. El hombre sin Cristo, a pesar de su pecado,
aún es bendecido por el Creador con bendiciones de la tierra. Dios envía su sol y su lluvia sobre justos e injustos y hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Esto significa que el Creador no ha cortado sus bendiciones terrenales para nadie. A pesar de que el hombre le ha dado la espalda a Dios, Él sigue haciendo su labor de Creador bendiciendo al hombre. Cada día que sale el sol en el cielo, Dios le está bendiciendo. Cuando el fatigado transeúnte descansa a la sombra de un roble, Dios le está bendiciendo. Cuando a un matrimonio le nace un hijo, Dios le está bendiciendo. Cuando el hambriento extiende su mano para tomar una manzana de un árbol, Dios le está bendiciendo. Sí, cada día Dios colma al hombre de bendiciones. Cada gota de agua que cae del cielo es una bendición de Dios. Cada planta que florece en nuestros campos es una bendición de Dios. Cada estrella que brilla en el oscuro cielo es una bendición de Dios. Cada latido de nuestro corazón es una bendición de Dios. Cada vez que respiramos es una bendición de Dios. Y tiempo nos faltaría para mencionar todas las bendiciones de Dios para con nosotros los mortales. Como dijeron los serafines, toda la tierra está llena de su gloria. Pero como ya hemos dicho, una cosa es ser bendecido y otra bien distinta es ser bendito. El que vive a espalda de Dios está siendo bendecido con las bendiciones de Dios como Creador, pero aún sigue bajo la maldición del pecado. Mas quien está en Cristo, la simiente de Abraham, es mucho más que bendecido, es bendito. Y lógicamente, al ser bendito en Cristo, el creyente goza de unas bendiciones que el incrédulo no puede gozar, las bendiciones espirituales. La razón es obvia, el incrédulo es criatura de Dios, mientras que los que estamos en Cristo somos hijos de Dios, y el pan es para los hijos. Yo doy gloria a Dios por esta gracia tan hermosa. Así que haz caso omiso a todo lo que dicen estos predicadores y atiende a las Escrituras como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Descansa en la realidad de que tu fe es contada por justicia. La muerte de Cristo ha satisfecho todas las demandas de la justicia del Padre. Pero la pregunta ahora es, ¿te has satisfecho a ti? ¿O aún sigues queriendo hacer para merecer? Haz todas las buenas obras que puedas, pero nunca descanses en ellas, sino en la obra que Cristo hizo en la cruz. No es hacer para merecer, esto es del antiguo pacto. En la gracia es creer y permanecer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién nos acusará? Cristo nos ha justificado. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que ha muerto. Si Cristo murió en tu lugar, ¿no crees que es justo que seas salvo? Cuando oigo a estos exaltadores del materialismo y de la vanidad decir que la enfermedad, la pobreza u otras aflicciones diferentes son maldiciones, me pregunto, ¿pero habrán pensado bien estos tipejos lo que están diciendo? Porque si la pobreza es una maldición, entonces Jesús estaba maldito, pues él vivió en gran estrechez. Él no tenía donde recostar su cabeza, tenía que comer en casa de otros, no tenía para pagar el tributo romano, no pudo entrar como rey en Jerusalén con una gran mula como mandaba la tradición, sino que tuvo que hacerlo sobre un pollino y prestado. Y cuando murió, ni siquiera tenía un sepulcro donde ser enterrado, pues se lo tuvo que prestar José de Arimatea. Si lo que estos enseñan fuera verdad, entonces Jesús estaba bajo maldición. Y si es cierto que ser pobre es una deshonra, Jesús deshonró su evangelio. Y no solo Jesús, sino también Pedro y Juan, que no tenían ni siquiera una moneda para dársela al cojo de la hermosa. También Pablo, el misionero más grande de todos los tiempos, ya que pasó hambre y desnudez. Y también los santos mártires mencionados en Hebreos 11, que anduvieron por los desiertos desnudos y hambrientos. Y también los cientos de miles de creyentes de muchos países pobres de nuestro tiempo, que para sobrevivir tienen que hacer malabarismos con el poco dinero que poseen. No lo puedo evitar. Cuando oigo a estos exaltadores de la vanidad y del materialismo, manipulando las escrituras para que digan lo que ellos quieren que digan, se me revuelven las entrañas. Siento indignación en mi espíritu y náuseas en mi estómago. No lo puedo digerir.
Que un hombre tenga riqueza, salud o éxito en la vida no es garantía de que Dios esté con él. Pues Faraón, algunos reyes de Babilonia, Jezabel o Herodes fueron personas que lo tuvieron todo y sin embargo Dios estaba muy lejos de ellos. Porque no todas las riquezas vienen de Dios. ¿Quién le dio a Judas las 30 monedas? ¿Quién le ofreció el oro a Balaam? ¿Quién le daba fama y gloria a Simón el mago? Hay riquezas, éxitos y glorias terrenales que las da el diablo o vienen del engaño y de la mentira y no, como algunos piensan, de la mano de Dios. Pero si la fortuna no garantiza que Dios está con un hombre, tampoco la pobreza, la enfermedad, el luto o el fracaso nos deben hacer pensar que Dios haya abandonado a un verdadero creyente, pues Lázaro era un mendigo y estaba lleno de llagas, y no dudamos de que Dios estaba con él, pues cuando murió, ángeles vinieron para llevar su alma al seno de Abraham. Entonces, ¿dónde está la garantía de que Dios está con un verdadero creyente? La garantía está en su promesa inmutable. Dios que no miente ni se arrepiente ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señores, su palabra basta. Solo necesitan pruebas de la existencia de Dios aquellos que dudan de su palabra. Pero para nosotros que creemos en Dios y creemos a Dios, su promesa basta. Quienes defienden la doctrina de la prosperidad es porque aún no han entendido o quizás no quieren entender el concepto bíblico de lo que es la bendición de Dios. Nos equivocamos cuando pensamos que bendición de Dios es solo aquello que hace que nos sintamos bien en el área emocional, física y terrenal, mientras que es una desgracia todo aquello que nos aflige. Pero Pablo no pensaba así. Él veía las tribulaciones como recursos de Dios para moldearnos y santificarnos. Él nos cuenta que le fue dado un aguijón en su carne que le afligía, acerca del cual oró 3 veces a Dios para que le fuera quitado. Pero Dios le dijo: bástate mi gracia, Pablo. Así que después de entender que tenía que vivir con aquel aguijón o con aquella espina en su carne, hizo 3 cosas. Primero, aceptó lo irremediable. Segundo, aprendió a vivir con el aguijón. Y tercero, del dolor sacó virtud, pues de aquel aguijón obtuvo la virtud de la humildad. Aquella espina impedía que se exaltase desmedidamente, manteniéndole rendido a Dios, actitud imprescindible para triunfar en el reino de Dios y en la vida ministerial. Así que en vez de frustrarse por no recibir lo que pedía, dejó de luchar contra el aguijón. Y en vez de quejarse contra Dios, dijo: me glorío en mis debilidades y me glorío en mis tribulaciones, porque la prueba produce paciencia. Para Pablo, sufrir por el trato de Dios, por el trato de Dios, era una gran bendición y no una maldición, como afirman los defensores de la teología de la prosperidad. Uno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifica a Dios por ello. Y Santiago dijo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es que la prueba de Dios produce virtudes al alma que el éxito y la fama jamás produciría. Hay lecciones que no se aprenden en el éxito, en la salud o en las riquezas, sino en la enfermedad, en el dolor y en la necesidad. Estamos en las manos de Dios y descansamos en su voluntad. Otro punto importante a tratar es lo que estos predicadores llaman el poder de la confesión positiva. Esta ideología consiste en declarar ciertas órdenes o confesiones para que se ejecuten milagros, sanidades o deseos de prosperidad material. Ellos dicen que en la confesión hay una liberación de fe a través de las palabras. Lo que diga, sea bueno o sea malo, será lo que recibirá. Su principal exponente fue S. William, nacido en Nueva York en 1867, quien ha legado conceptos tales como: lo que yo afirmo, eso poseo, frase tan conocida hoy entre los defensores del movimiento de la superfe. Estos hombres no tienen a Dios como el soberano, sino más bien como a un criadillo de sus declaraciones y de sus caprichos. Tiene razón MacArthur cuando dice que los predicadores de la prosperidad tienen a Dios como a un Santa Claus, listo para llamarlo cuando quieran y pedirle lo que quieran. Pero Dios no es un siervo de nuestras declaraciones.
sino el Dios soberano de nuestros ruegos y súplicas. Dios no actúa siguiendo nuestras confesiones, sino nuestros ruegos, y siempre y cuando nuestras peticiones estén dentro de su voluntad. Jesús dijo: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Santiago claramente contradice el confiésalo, recíbelo, y exalta la soberanía divina. Santiago dijo: vamos ahora, los que decís, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere. Aquí está la soberanía de Dios. Dios es el Señor de nuestras vidas y no el criado de nuestras declaraciones. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, dice Santiago. Los cristianos no declaramos a nuestro antojo, sino que rogamos a Dios. Esto es lo que ordenó el apóstol San Pablo a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Los cristianos rogamos como hizo Jesús en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.